Y ahora le damos la bienvenida a Karina Sanz desde Países Bajos. Karina es nacida en Nicaragua, ha sido consultora para organizaciones internacionales como UNICEF, como UNPA y como World Vision. Y también ha sido y es docente universitaria. Ella es magíster en gerencia social y también es especialista en manejo de trauma, de estrés postraumático complejo y en el abordaje también del abuso sexual infantil. Karina también es nuestra fundadora de Causa y también es facilitadora y es la creadora del programa Super Acompañantes, ¿verdad? Del cual tenemos algunas que ya han egresado y otras que pueden estar en una tercera edición, ¿verdad? Que tenemos. Y su ponencia va a versar sobre el vínculo en el centro, que es ese hilo conductor, ¿verdad? De este congreso. Gracias, Karina, por estar acá y el espacio es tuyo. Gracias, Patricia. ¿Se escucha? ¿Se ve la presentación? Vamos a ver. Sí, ahí está. Muy bien. Para mí de nuevo un honor compartir con ustedes. Gracias, Ernesto, también. Ayer te vi por aquí, hoy también, así que gracias por acompañarnos. Y quiero empezar con una pregunta. Levanten la mano. Puede ser digital, puede ser abrir la cámara y también poner la manito en caso que coincida con la pregunta o la frase que les traigo. La primera pregunta, levanten la mano si en su formación o durante su formación recibieron o aprendieron de técnicas para hacer entrevista. A mí me enseñaron, les cuento que me enseñaron a hacer entrevista. Dice Ana que sí, Patricia también. Ok, muy bien. ¿Aprendieron a hacer evaluaciones? Melissa, intervenciones, dependiendo de la profesión. Claro, Lorenza, sí, 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 muy bien. Para las psicólogas, ¿aprendieron a hacer diagnóstico? Melissa dice que sí. Ana María, Lorenza, muy bien. Modelos terapéuticos, seguimos levantando la mano, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, tenemos muchas cosas en común, muchas cosas en común más de lo que imaginamos. Pero ahora una última pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí recibieron una formación sistemática para aprender a construir una relación profesional que genere seguridad con la persona? Que genere seguridad. ¿Cuántos recibieron una formación sistemática para poder aprender a construir esa relación con la persona? Y no digo que no lo hayan aprendido, a lo mejor lo venimos aprendiendo con la experiencia, a lo mejor venimos desarrollando nuevas formas de generar relaciones profesionales con las personas que acompañamos. Pero alguien se sentó con ustedes deliberadamente así a enseñarles cómo construir esa relación segura con la persona. Lo dejo por ahí, lo dejo quiero ver por el chat, dice Valeria que no. Dice Valeria que no, a mí tampoco. A mí tampoco. No hubo alguien que se sentara y me enseñara a cómo se construye esa relación. Como les digo, a lo mejor la venimos aprendiendo en la práctica, en la experiencia, pero en el camino he venido encontrando cómo podemos construirla y eso es de lo que quiero compartirles hoy. También quiero compartirles algo que seguramente ya saben. Hoy todo el mundo habla de trauma. Todo el mundo habla de trauma, las redes sociales están inundadas del tema del trauma. Se viralizó la palabra. Y sí, es importante.
Claro, y qué bueno que se habla de trauma en todos los espacios o en todas las redes sociales. Pero mientras más hablamos de trauma e incluso de condiciones que lo generan, los factores de riesgo que suelen causar el trauma, porque podemos saber las causas, podemos saber las consecuencias, pero cada vez hablamos menos de qué hace que un profesional o que una persona se convierta en un profesional capaz de generar la seguridad cuando acompaña. Les cuento que lo he escuchado poquísimo, poquísimo, de nuestra presencia, cómo acompañamos, cómo acompañamos. Cada vez lo veo menos o casi no lo veo, no lo veo. Si ustedes lo han visto, genial. Todavía no he tenido la oportunidad de verlo. En causa, creemos que las herramientas son importantes, es decir, todas las herramientas son importantes para poder acompañar. La musicoterapia, que casi que es un mundo, como nos dice Ana María, la terapia de juego también. Es decir, todas las herramientas son importantes, pero quien transforma la relación experiencial es como esa experiencia que vive la persona, no es tanto la herramienta en sí, sino el profesional, sino el profesional o la profesional. Por eso, en Causa, en esta escuela, nosotros tenemos una misión y es de profesionalizar el acompañamiento. ¿Y por qué queremos profesionalizar el acompañamiento? Porque en mi caso, que es más especializado en trauma, no tanto en neurodivergencia como Melissa, que tiene la expertise en neurodivergencia. En el caso del trauma, hay una realidad. Hay una realidad y la realidad es de que el trauma complejo, su origen, lamentablemente, su origen es humano. Es decir, es causado por otro ser humano. Así de sencillo. El trauma complejo es causado de un humano a otro ser humano y eso ha sido una situación que ha habido la persona repetidamente. Y ahora también sabemos que no solo es una situación repetida, también es lo que le hizo falta a la persona. Ausencias, negligencias. Entonces la ausencia es algo repetido, ¿no? Si hay ausencia de alguien, de un cuidador, es algo repetido que no tuvo la persona. Entonces, el trauma complejo, origen humano. Otra realidad, el impacto biológico. El sistema nervioso o también uno aprende a estar en modo o lucha o en la huida o en la parálisis o en la complacencia. Se aprende. El sistema nervioso vive en alerta y yo les decía a las chicas, tanto de la primera a la segunda, las tres generaciones que tenemos, yo les he dicho que vivir con trauma complejo es tener la alarma encendida adentro del cuerpo 24 horas. Es cuando ustedes escuchan esa sirena en la calle, a lo mejor una ambulancia, y va haciendo ese sonido. Eso mismo pasa en el cuerpo por estar alerta. Y la última realidad del trauma complejo es que como se hizo por un humano, digamos, el trauma es provocado, el trauma complejo es provocado por otro humano, entonces se da una ruptura de vínculo. Se da una ruptura de vínculo, de confianza, la persona no confía en nadie y a veces ni en ella misma. Entonces, hay una lógica relacional. En todo esto está esta lógica relacional. La lógica relacional nos dice Bruce Perry que si el trauma complejo fue causado por otro ser humano o por la presencia, digamos, de otro ser humano, la reparación comienza por otro
ser humano, por un nuevo otro. Entonces, en este caso, es el profesional. En este caso, somos nosotras, somos nosotros. Entonces, la persona que llega donde ustedes viene con un daño hecho por otro ser humano. Nosotros podemos ser un ser humano que puede ser un factor también de comenzar esta reparación de vínculo, porque la persona va a tener al final que confiar, ¿no? Y si viene desconfiando de todo el mundo, ¿cómo va a confiar en un profesional que a lo mejor representa una institución o que tiene todos los títulos y que entonces es ese profesional experto que está allá arriba y que cuando le habla a la persona la habla así como que yo soy el experto y yo sé lo que te pasa en tu vida, entonces como yo sé lo que te pasa en tu vida, me tenés que hacer caso. Entonces, ¿hay seguridad ahí? Vamos a ver la evidencia científica del poder del vínculo. Vamos a ver la parte científica del acompañamiento. ¿Por qué? Porque curiosamente hay distintas disciplinas que llegan a una misma conclusión parecida. Distintas disciplinas llegan a una misma conclusión. Por ejemplo, John Norcross de psicología, que él es uno de los que llevan como la bandera puesta en cuanto a la relación terapéutica, que es uno de los factores que favorece el éxito de la persona en ese proceso de terapia. Primero, tenemos, no en ese orden, sino que les digo, primero, John Norcross nos dice relación terapéutica, importante para el éxito. Relación, vínculo. Hay muchos tipos de vínculos. Peter de Jong en trabajo social y Scott Miller. En trabajo social, Peter de Jong es el que ha construido el enfoque focalizado en soluciones. Es decir, todo lo que tiene que ver con enfoque basado en soluciones y que esto se extrapola también en la terapia breve centrada en soluciones, es en cómo la relación con la persona dentro del acompañamiento, perdón, es un factor también importante para ese éxito que va a tener la persona en el proceso. Miller, también en trabajo social, habla de el feedback. Feedback. Él habla de este feedback que le pide él a la persona. Es decir, nosotras como profesionales podemos, es más, no podemos, tenemos la obligación de preguntarle a la persona cómo se está sintiendo con lo que nosotros estamos haciendo, cómo se está sintiendo con el acompañamiento, le está funcionando, no le está funcionando, ir cambiando también, ir ajustando. Entonces, esto desde trabajo social nos dice, recojamos de la persona el feedback de la persona, que nos dice cómo nosotros estamos haciendo el trabajo. Y tenemos en educación también. En educación, John Hattie habla de la doble cara, pero no de la doble cara como en mi país el término doble cara tiene también muchos significados. Pero en este sentido, John Hattie en la educación habla del aprendizaje visible en educación y él es uno de los que dice que para que los estudiantes realmente consoliden ese aprendizaje, hay que también hacer un feedback de va y viene. Es decir, el maestro escucha al alumno y también puede adaptar incluso esas estrategias, digamos, puras de la pedagogía, irlas adaptando a los alumnos, escucharlo y que, sobre todo, la relación, cómo es esa relación docente-alumno. Entonces, estas tres disciplinas demuestran que la calidad, que por aquí Lorenza lo trajo en los comentarios, la calidad de la relación influye
en los resultados. Y todo esto, si nos vamos a ponerle números, también hay investigaciones. También hay investigaciones y que estas investigaciones nos dicen que el 30% es uno de los factores que tiene también peso, como les digo, en esa relación y en ese proceso de cambio o de transformación que vaya teniendo la persona. Solamente el 15% corresponde a técnicas, modelos, estructuras. Y está bien, por supuesto que tenemos que tener protocolos, técnicas. Llenémonos de todo eso, sí. Llenémonos de técnicas. Yo no digo que no. Por aquí Patricia dice que soy subversiva. Pero yo les digo, llénense también de técnicas, está bien, pero no se olviden de la relación, de la calidad de la relación. Entonces, la evidencia nos dice que la relación importa, pero deja una pregunta abierta. ¿Cómo se forma entonces ese profesional capaz de construir una relación con calidad? ¿Cómo se forma? Si no son las técnicas, la técnica no garantiza calidad del profesional. Y esa fue la pregunta que dio origen a esta escuela, a causa. Vamos a la calidad. Entonces, la psicología habla de terapia, el trabajo social, intervención, la educación, enseñanza. Cada una tiene un nombre para una acción técnica. En causa, nosotros acogemos la palabra acompañar, acompañamiento, para nombrar como todo eso que tenemos en común, sean las profesiones de ciencias sociales, ciencias de la salud, humanidades, jurídicas. Nosotras también llevamos la bandera acompañar. ¿Por qué? Porque acompañar es utilizar la relación deliberadamente para favorecer el desarrollo de la persona. Es decir, deliberadamente es con conciencia, trabajada, entrenada. Eso es para nosotros acompañar. ¿Y cuando acompañamos? Cuando estamos presentes en un proceso. Ana María acompañó todo un proceso de pérdida, proceso de cambio, crisis, aprendizaje. Y sé que muchos de ustedes han venido acompañando también un sinfín de situaciones. Por aquí tengo a Carla Ramírez. Carla Ramírez, por cierto, te mando un gran abrazo hasta Carazo y a toda la delegación de Carazo si todavía está por ahí. Entonces sé que han acompañado muchas situaciones, una diversidad de situaciones, situaciones también de recuperación. Y lo importante de todo es que es poner el servicio, es poner, perdón, la relación al servicio del proceso y no al revés. Es decir, poniendo la relación al servicio de ese proceso y no al revés. Entonces yo sé que ya acompañan, sé que tienen formación, sé que tienen muchísima experiencia, a lo mejor tienen intuición, sé que han sostenido procesos difíciles, que han estado presentes incluso en situaciones que no son fáciles. Todo eso ya es de ustedes. Su experiencia es de ustedes, la formación es de ustedes, todo eso es de ustedes. Pero hay algo que aunque sea de ustedes, no puede esperar. La psicóloga, su proceso de evaluación y terapia. La trabajadora social, su proceso de intervención. La educadora, su proceso de enseñanza. Cada una tiene sus tiempos, sus herramientas y sus protocolos, como lo decíamos al inicio. Pero antes de que la persona te haga la primera pregunta, antes que la persona llene un formulario y se siente a llenar un formulario, o antes que te empiece a contestar las preguntas de la entrevista, la persona ya está respondiendo su propia pregunta. Ella se hace una pregunta. Y ella se está respondiendo si estoy segura aquí con esta profesional. Aquí estoy segura y puede estar llenando el formulario, pero por dentro esa persona está temblando. No sabe si está segura con vos. Entonces, si el daño casi siempre de un ser humano a otro, muchas veces sí podemos ver accidentes, a lo mejor enfermedades, pero en los espacios donde nosotras estamos acompañando, por lo general es un daño en espacios cuando vemos trauma complejo o abusos sexuales.
de alguien que debió cuidar ese daño, de alguien que debió cuidar y no lo hizo, de alguien que traicionó, de alguien que abusó. Y eso daña precisamente esa capacidad de relacionarse. Entonces, la huella es muy profunda. Y la persona no viene a veces solo con una experiencia puntual, sino que vemos que esa situación se repite, dura en el tiempo. Y por lo general, esa situación vino de alguien que debía de proteger. Ah, si le sumamos autismo, Melissa, voy a pedir permiso, por aquí sí está Melissa todavía, por ahí se levanta la cámara, pero voy a pedir permiso. Nosotras estamos trabajando en un proyecto con Melissa, va a ser gratuito en YouTube, vamos a tener conversaciones y pláticas, Melissa, yo ya me estoy adelantando, pláticas de personas autistas y trauma. Entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo lo viven? Entonces, lo dejo por aquí porque vamos a estar también conversando con Melissa sobre personas autistas y trauma complejo. Entonces, si le sumamos eso, ¿cómo nosotros acompañamos? No necesitamos en este momento entrar al diagnóstico del trauma complejo, no necesitamos sabernos los manuales de la A a la Z, no, sino que sabemos que puede existir y que ahí el vínculo no es un extra, no es un extra, es una puerta de entrada. ¿Por qué? Porque el trauma complejo tiene nombre. Ayer Tatiana nos trajo a Stephen Porges de la teoría polivagal. Yo lo traigo también y lo traigo porque es una de las teorías que ha sido muy criticada, pero también ha sido muy reconocida. ¿Qué se le reconoce a la teoría polivagal? Que el sistema nervioso, es decir, mi sistema nervioso evalúa si Lorenza es segura para mí. Lorenza, su sistema nervioso evalúa si Patricia es segura para ella. Melissa, cada una de nosotras evaluamos antes de las palabras, antes de las palabras. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona no te lee con palabras, la persona ya te está leyendo antes, ya te leyó con tu tono de voz, te leyó con tu tono de voz, ya te leyó con tu postura, ya te leyó con tu expresión, ya te leyó con el ritmo del tono, cómo hablas, ya te leyó y también te lee con la primera pregunta incluso. ¿De qué forma le hiciste la pregunta? ¿Con qué pregunta estás abordando su situación? Entonces, antes de que cada uno de ustedes diga algo, esa persona ya decidió si se siente segura o no. Por eso el vínculo no empieza cuando nosotras empezamos a hablar, empieza incluso antes de cómo nos ven la persona. Entonces, con la psicóloga la persona decide en los primeros minutos si puede ser honesta o se tiene que enmascarar. El vínculo le dice, aquí estoy en un lugar seguro, no necesito continuar con mis máscaras. Con la trabajadora social, el vínculo reduce el miedo. Que te lleguen a hacer una visita, a cualquiera lo alarma, ¿no? Entonces, si hay un vínculo, puede hacer que la persona se sienta más en calma. Y no vamos a hablar de vínculo de un plan de 20 sesiones, desde el primer momento, de cómo llego yo como trabajadora social a su casa y digo, buenas, y sin presentarme, sin explicarle, por aquí salió también el tema de Melissa, a Patricia, que nos dicen esta parte de explicarle a la persona, al niño, al adolescente, lo que vamos a hacer. Eso baja también la alerta, el miedo. Cuando hablo de vínculo, no es eliminar autoridad en este sentido de la profesión que podemos tener, sino que cómo la persona experimenta nuestra autoridad. Con la educadora, el estudiante decide si participa o no, si se siente seguro o si se queda en silencio. Porque si es el primero en levantar la mano y la profesora ni lo vuelve a ver, ni le hace caso,
Entonces, ese niño no va a volver a preguntar. Todavía hay un entorno a lo mejor complejo con 20, 30 niños. Entonces, la maestra, si no lo, no, que es difícil cuando hay muchos niños, pero ¿cómo se siente ese niño con la maestra? Entonces, la maestra puede seguir enseñando lo mismo, tiene sus técnicas, tiene su metodología pedagógica, pero lo importante es que pueda, con su presencia, con sus habilidades, que los niños sientan que están seguros, que pueden tener la libertad de preguntar. Entonces, ¿qué no es vínculo? No es caerle bien a las personas. Lo siento, pero no es caerle bien a la persona, tampoco es validar todo lo que la persona dice. Podemos validar lo que siente, no lo que hace. Y tampoco es sentir cariño y esa cercanía afectiva cuando hablamos de un vínculo profesional. Entonces, el vínculo es esa experiencia relacional que la persona tiene con vos en uno o en 100 encuentros que tengan. ¿Por qué? Porque el vínculo genera seguridad, esa relación y genera también en el profesional habilidades. Es decir, que para generar un vínculo yo tengo que entrenarme con habilidades. La persona dice si puede confiar o no y eso se llama seguridad. Y eso es lo que no puede esperar. Entonces, me pueden decir, Karina, todo lo que estás diciendo suena lindísimo, pero qué lindo lo que estás diciendo, ser una profesional que acompaña, qué lindo suena el ser una presencia reparadora, que podamos regularnos, que pueda, nosotros en los espacios hablamos esto de presencia que transforma desde cómo respiramos. Entonces me pueden decir, sí, qué lindo que suena ser una profesional reparadora con esa presencia que restaura. Lo del vínculo suena bellísimo. Qué palabra tan linda, Karina. Y qué bonito esto de crear esa relación que da seguridad. Pero no es lo mismo ser profesionales que nos corregulamos dependiendo del contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la psicóloga que tiene un consultorio privado, que tiene a lo mejor un aire acondicionado, que tiene su agenda bien estructurada y que viene una persona, después viene otra y que ella decide tomarse 5, 10 minutos para respirar y hacer algo que la traiga, que la ponga de nuevo, que la ancle en el momento presente. Eso está buenísimo y me encanta. Ojalá que todas las psicólogas podamos tener ese espacio y todas las profesionales que podamos tenerlo. Pero ¿qué pasa cuando la profesional llega a la casa y en la familia, esa casa que llega, la familia ya tiene una dinámica de caos, la casa también es un caos, uno tiene que hacer la entrevista, me ha pasado entrevista en el comedor con muchos familiares alrededor, entonces uno tiene, es difícil, ¿no? Cuesta. Entonces, la escuela pasa lo mismo. Una profesora con un aula masificada con 30 niños, con el tiempo corto para las clases, cada niño con su propia historia. Y vengo y ustedes me dicen, Karina, y nos decís que tenemos que ser una presencia reguladora. Ay, sí, mala noticia, pero sí, hay que tratar. Y entonces, si ustedes me dicen, ¿todo eso suena lindo? Sí, suena lindo. Están en todo el derecho, están en lo correcto en decirme qué bonito que suena. Excelente, excelente, nos dice Soledad. Contextos caóticos, exacto. Entonces, si nos quedamos en la teoría de Perry, que es el que nos dice, el primero que nos decía esta parte de regularnos, de la presencia reguladora. Si nos quedamos en esa teoría y todas las demás, el Porges, el Besser van der Kolk, si nos quedamos con todas las teorías, se convierte en una utopía y también nos puede generar culpa. ¿Por qué? Porque si todos dicen que tenemos que tener esta presencia y yo no la puedo tener porque el contexto es caótico, como nos dice Soledad, entonces me empiezo a sentir culpable pero si yo no puedo hacer lo que dicen las teorías.
Y entonces nos quedamos así, con los brazos cruzados. Nos quedamos con los brazos cruzados porque las condiciones no son perfectas. No. Aquí nosotros, a todos, nos toca bajar las teorías, bajarlas de las nubes, bajar las teorías, aterrizarlas, bajarlas de esa nube y nosotros adaptar la teoría a nuestros espacios, porque eso es la diferencia entre ser un profesional que tiene un manual y lo aplica de la A a la Z, a lo que Causa llama ser un súper acompañante. Cuando no tenemos tiempo en nuestros espacios, cuando no tenemos los recursos, lo único que nos quedan son nuestros recursos, nuestro cuerpo y la forma en la que decidimos habitar ese pequeño espacio y generar vínculos o experiencias relacionales seguras. Nos dice psicóloga Ana Agustos, adaptar porque el mundo es muy distinto a los libros. Exacto, y ya lo vimos la neurodiversidad con Melissa. Entonces, por eso el vínculo no es solo una disposición personal. Yo me dispongo a tener vínculo. No, el vínculo se entrena, se sostiene, se cuida. Y entonces, ¿cómo se crea el vínculo? ¿Cómo se crea el vínculo? Si somos los que sostenemos. En Causa, nosotros no enseñamos una única herramienta. Nosotros formamos al profesional que la sostiene. Es decir, Lorenza tiene muchísimas herramientas y Lorenza en Superacompañantes, ella puede tener herramientas para sostener los procesos, porque las practica, practica y practica y practica y practica. Y no les miento, por aquí va a estar, aquí está Lorenza que no me va a dejar mentir. ¿Y por qué les digo también esta parte de las herramientas? Porque podemos tener miles de herramientas, pero las herramientas también cambian. Las herramientas cambian, enfoques cambian, pero nuestras habilidades cuando las practicamos y las practicamos van permaneciendo, se quedan con nosotros. Entonces, muchos profesionales dedicamos, me incluyo, a especializarnos en una herramienta. Pero en Causa, nosotros creemos que también vale la pena dedicar años entrenando habilidades. ¿Para qué? Para crear experiencias relacionales seguras. ¿Por qué? Porque vimos que la persona viene con un daño que le hizo otro ser humano. Entonces nosotros practicamos nuestras habilidades para poder generar una experiencia relacional segura. Ya después aplico mi técnica, mi herramienta, todo eso que tengo. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuál es esa presencia relacional? Si nosotros practicamos esa presencia, la persona se siente segura antes de hablar. ¿Por qué? Porque pudiste dejarla hablar sin tener la cabeza en otro lado. Entonces, a veces tengo a la persona que va a venir después, que tengo que redactar el informe, ay, que le tengo que hacer la otra pregunta, ay, voy a anotar algo que se me olvidó. Mi cabeza está en todos lados, menos en la persona. Por aquí nos dice Lorenza, la escucha activa. La escucha activa sin juicio, que es una de las habilidades que también practicamos. Y cuando la practicamos, la persona entonces, como se siente escuchada, la persona se abre, no se siente juzgada, no se siente que la estás castigando, porque a veces podemos llegar a castigar a las personas con algo que dijimos. La castigamos. Cuando aprendemos a reflejar lo que la persona siente, reflejos iluminadores, que a veces la persona no se da cuenta de sus recursos o no lo ha visto con tanta claridad. Y nosotros, cuando dejamos de interpretar, porque ese es el asunto, a veces la persona nos dice cosas y nosotros estamos interpretando
todo lo que nos dice y después le decimos algo que no tiene nada que ver y a lo mejor eso no lo necesita la persona. Entonces, nosotras cuando dejamos de interpretar la palabra, más bien le devolvemos sus palabras, la persona se ve a sí misma con más claridad. También, ¿qué se puede practicar? Preguntas puente. Cuando nosotras hacemos preguntas puente, la persona encuentra su respuesta. ¿Por qué? Porque ya también dejamos de hacerle incluso hasta tres preguntas. A mí me pasaba. Yo parecía, no sé si ustedes en sus países conocen, eh, ¿cómo se llama? Ah, ya hasta se me olvidó el nombre, la que ay, da vuelta, no es la matraca, es otra. Bueno, pero yo era suelta, le preguntaba y le hacía como 10 preguntas en una. Y aquella persona después no sabe ni a cuál responder. Entonces, la persona encuentra su respuesta cuando dejamos de hacer muchas preguntas, cuando dejamos de interpretar, cuando dejamos de asumir lo que creo que sé que a la persona le pasa. Y también cuando tenemos creatividad como motor en nuestros procesos, y no solo creatividad de dibujos, sino creatividad incluso, como lo decía por aquí una colega, adaptarnos. También antes, si podemos, revisar las técnicas en nosotras mismas, pasarnos las técnicas a nosotras. Y eso ayuda a que uno pueda ver qué resistencia genera una técnica. Entonces, y si esa técnica puedo adaptarla para otra persona, ya la persona también siente que eso es para ella, que no es una del montón. Yo he visto, y me incluyo en esa cantidad, he visto profesionales con muchos años que cuando vemos las habilidades de esta manera, me dicen, nunca lo había visto así, no lo había visto así, no lo había visto de esta manera después de entrenar 5 habilidades. Y no porque no sepan acompañar, sino porque no habían tenido ese espacio para verlas, para practicarlas, para afinar las técnicas. Como les decía antes, los modelos cambian, las habilidades no. Melissa nos dice que ya está casi que a la vuelta de la esquina el DCM6 y que están en estos debates interesantes, pero no hablan del trauma complejo, solo el trastorno de estrés postraumático complejo que está en el CIE-11. ¿Y por qué? Porque el daño viene de otro ser humano. Entonces, si queda obsoleto el DCM6, no existirían ninguno de los trastornos que están ahí, porque a lo mejor la mayoría viene por situaciones que vivimos en la infancia. Entonces, los modelos cambian, pero las habilidades no. Para finalizar, no importa cuál sea tu herramienta, también te digo que tu formación es valiosísima. Los debates, yo no estoy en contra de los debates, a mí me encanta también escuchar debates porque también te amplia la mirada, son importantes, pero quien hace que la persona se sienta segura no es la herramienta ni el debate en sí, sino es el profesional cómo usa esa herramienta. Y una cosa más, estas habilidades, ¿saben? Ya para finalizar, ya para ir cerrando, no lleve el tiempo, Patricia, no sé si estoy con el tiempo, pero ya para ir finalizando, una cosa más, que estas habilidades, cuando las entrenamos, escuchar, preguntar, darle nuestra presencia a la persona, no se queda en la sesión, no se queda en la consulta, no se queda en la casa domiciliaria, en la visita, sino que también aprende el profesional cuando las encarna, que también pueden aplicarse en otros espacios de su vida, en otras áreas de su vida. ¿Por qué? Porque empezamos a estar presentes con nosotras mismas. Muchas gracias.